Bienvenido a tu programa La Undécima Hora. Saludos a todas las personas que nos están observando. Un abrazo muy fuerte. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea contigo, con tu familia. Y empecemos con el video. Bien, he visto que hay mucha confusión en cuanto al tema del Antiguo y Nuevo Testamento. Israel y los gentiles, o sea, los que no son de la nación de Israel. La ley, los profetas y la gracia. El Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Qué tenemos que guardar del Antiguo Testamento y qué no tenemos que guardar? ¿Qué cosa tienen que guardar ellos y nosotros no? ¿O qué cosa tenemos que guardar los dos? ¿O los dos tenemos que guardar lo que está en el Antiguo Testamento? Primero que todo, para entender este tema, tenemos que ver lo siguiente. Dios trabaja con su pueblo y se revela a su pueblo a través de procesos, etapas, tiempos. Y no todas las etapas y las maneras como Dios se ha revelado al mundo han sido siempre las mismas. Entonces, ¿por qué vemos a un Dios que en el Antiguo Testamento, si Dios no cambia, si Dios es soberano y en su soberanía dijo que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Por qué entonces vemos que Dios es de una manera en el Antiguo Testamento y al parecer se comporta de otra manera en el Nuevo Testamento? ¿Acaso Dios se contradice? De ninguna manera. Así que quisiera comenzar esta explicación con lo siguiente. Marcos capítulo 9, desde el versículo 5 dice así. Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y quisiera explicarles esto. Jesús había llevado solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan a una montaña alta. Él se transfigura delante de ellos. Su ropa se hace resplandeciente. Y se aparece Moisés y se aparece Elías. En semejante visión o semejante experiencia, semejante transfiguración, ahí están los discípulos. Ellos están viendo lo que está pasando, estos 3 discípulos. Pedro no sabe qué decir, estaba asombrado por la visión. Pero sucede algo. Aparece una nube del cielo y de la nube sale una voz que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Moisés en esa visión representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Pero Dios dice: escuchen entre ellos dos, entre Moisés y Elías, escuchen a Jesús, porque Él es el que tiene la explicación de la ley y los profetas, del Antiguo Testamento, de la Torá, de los antiguos escritos donde se nos habla de Dios y de su camino. Así que en Jesús están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Así que quédate en este video para que entiendas qué quiso hacer Dios en el Antiguo Testamento, qué quiso hacer en el Nuevo, por qué existe y para qué son. Bien, ahora, Jesús, ¿qué dijo acerca de la ley y los profetas? ¿Qué dijo Jesús acerca de la ley y los profetas? Esto lo vemos en Mateo capítulo 22, ¿ok? Y quiero leértelo rápidamente. Y dice así, Mateo capítulo 22, versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
O sea que Jesús le estaba dando a entender a los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, los rabinos, los sacerdotes, los que veían la ley, los que se encargaban, los que estaban con el mandamiento, los que estaban con la Torá, los que observaban los escritos de los profetas. Jesús le estaba dando a entender, para ustedes poder entender la ley, tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay algo más importante y de esto depende los mandamientos y lo que dijeron los profetas. De esto depende la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que cuando a Jesús le llevan un caso que agarran a una mujer en el acto de adulterio, Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea que la ley sí decía que había que apedrear tal caso de inmoralidad, de infidelidad. Pero Jesús aplicó la ley sin contradecir la ley. Y Jesús lo que aplicó de la ley fue el amor, que la ley también lo decía. Y Jesús amó a esta mujer como a él mismo, amó a su prójimo como a él mismo, porque Jesús no le hubiera gustado, y a quién le hubiera gustado, que si hubiera pecado, que sabemos que Jesús nunca pecó, pero si hubiera pecado, a él no le hubiera gustado que lo apedrearan. Claro, él es Dios, él no puede pecar, pero Jesús no le hubiera gustado, ¿sabes? Si hubiera estado en su lugar, si hubiera cometido un error, él se puso en la posición de ella. De hecho, él se puso en la posición de nosotros, haciéndose hombre. Él nos amó como a él mismo. ¿Ok? Y Jesús aplicó la ley en esta mujer de la manera como Dios siempre quiso que todos los hombres lo hubieran aplicado. Pero a veces nos concentramos en lo que pueda excitar nuestro deseo malo de nuestros corazones, en vez de aplicar lo que la voluntad de Dios quiere. Por eso que las cosas de Dios las tenemos que ver con un corazón puro y con amor, para poder entender cuál es la voluntad y lo que el Señor quiere. Así que Jesús juzgó este caso de la manera como Dios siempre hubiera querido. Porque Jesús, él solo era lo suficientemente justo para explicar y ejecutar la justicia de la ley de la manera correcta, y lo demostró. Ahora, yo te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué Dios envió una ley que el hombre no podía cumplir y tuvo que enviar a su hijo en forma de hombre, despojándose de su forma de Dios, que era el único que podía cumplir esta ley? ¿Acaso Dios nos quería hacer perder el tiempo, o él tenía un propósito con todo esto? Pues claro que tenía un propósito con todo esto. Así que se los voy a explicar con la siguiente parábola, para que puedas entender cuál era el propósito de la ley y cuál era el propósito de la gracia que reveló Jesús, de que ya no teníamos que hacer obras para recibir salvación y bendición, sino que a través de Jesús, de los méritos de Jesús, del Mesías, recibíamos todo tipo de salvación, redención, bendición, solo por creer en Él, gratuitamente. Y te lo voy a explicar con la siguiente parábola. La ley es como un árbol. Es buena, es grande y es útil para enseñar. Pero así como el árbol natural, aunque es grande, bueno y útil para el medio ambiente, nosotros no podemos comer un árbol. Lo que nosotros comemos del árbol, ¿qué es? El fruto. Escuchen, pues todo lo demás complementa y ayuda para el fruto. Pero lo que se come no es el árbol. Uno se come el fruto que da el árbol.
Pues uno es útil para una función, para el medio ambiente, para hacer madera, para uno tomar sombra, pero el otro es útil para alimentar, nutrir y preservar la vida humana. ¿Ok? Entonces, ¿qué alimenta al hombre? ¿Y qué es lo que puede comer el hombre? ¿El árbol o el fruto? Definitivamente que el fruto, pues ese siempre fue el fin del árbol, alimentar con su fruto a los hombres. Pues así es como está escrito que el hombre no puede cumplir la ley, el hombre sí puede vivir por gracia, o sea, el fruto que sí se puede comer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era? Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué mandó una ley que el pueblo de Israel no pudo cumplir? Pues el fin de aquella ley no era la misma ley en sí, sino el fruto de la gracia, que contenía la ley. Y este es el misterio de la obra redentora, que nosotros fuéramos salvos por la fe en Jesucristo, por su sacrificio. A través de Jesús tengamos todo gratuitamente y no tener que hacer ningún sacrificio ni ninguna obra hasta que llegara el tiempo que nosotros pudiéramos disfrutar de aquel fruto. Cuando llegó la manifestación de Jesús, trajo la revelación de la gracia y nosotros entonces pudimos disfrutar del fin y propósito que tenía la ley, así como el fin y el propósito que tiene un árbol es dar fruto, porque esa es la gloria de un árbol. Un árbol puede ser muy grande, muy frondoso y muy hermoso, y eso es bello, pero un árbol sin fruto no es llamativo como un árbol con fruto. Ahora bien, ¿por qué entonces, si el fin de la ley era el fruto, Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 5? ¿Por qué Jesús dice lo siguiente? Miren lo que Jesús dice. Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ok. Entonces, aquí en este punto es donde muchos se confunden y surgen grandes problemas y discusiones en este asunto. Escúchenme. Pero te voy a explicar por qué Jesús dijo esto. Más adelante podemos ver en Mateo capítulo 15, y préstame mucha atención porque aquí es donde te vas a dar cuenta dónde radica el conflicto y por qué mucha gente se confunde en estos dos temas. Antiguo y Nuevo Testamento, la ley y la gracia, los gentiles, los que no son de la nación de Israel y los de Israel. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Jesús vino a Israel, vino al país que se le había entregado la ley y los mandamientos que se le habían entregado a esa nación. Pero esas no eran las únicas ovejas y el único redil que Jesús tenía. Pero Él fue enviado en ese tiempo y en ese momento. Él tenía que nacer allá en Israel. Él tenía que cumplir la ley de Israel. Él no iba a anular la ley. Él tenía que enseñarle a su pueblo lo que Dios quiso siempre de la ley. Pero Jesús no solamente tenía a este pueblo, pero en ese momento que Jesús dijo estas cosas, no era el tiempo de ese pueblo. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10, presten atención. Juan capítulo 10, miren lo que dice y lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bien, esto nos aclara el entendimiento de que existen dos rediles y un solo buen pastor, que hará un solo redil de estos dos rediles. Pues entendemos que estos dos rediles son diferentes y tienen reglas diferentes. Son de naciones diferentes y se les encomiendan cosas diferentes. Miren, ¿qué nos dice la Biblia? Ustedes se van a sorprender con esto, porque no es lo mismo el evangelio no es lo mismo el evangelio para los gentiles que para los judíos. Porque tenemos que entender que los judíos se les entregó una ley. Y yo quiero que nosotros no seamos arrogantes en cuanto a esto. Y ahora les voy a explicar por qué. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Dice así: al contrario, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Preste atención que dice que a Pablo, dice, se le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Quiere decir que hay dos maneras, o voy a hablarlo como está en la Biblia, hay dos evangelios, dos formas de evangelio. Uno para una nación, porque tenemos que entender que Israel durante siglos vivió con una ley, con unos mandamientos dados por Dios que tenían un propósito, y todas las demás naciones no vivían como el pueblo de Israel. No tenían el mismo mandamiento que el pueblo de Israel. No celebraban las mismas fiestas que el pueblo de Israel. Y no le prestaban atención a aquellas mismas cosas que Dios le mandó exclusivamente al pueblo de Israel. Por eso que Dios levanta al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles. Y esto nos aclara el entendimiento. Miren esto.
Este mismo tema trajo discusión desde los tiempos de los apóstoles, porque los judíos durante siglos estaban acostumbrados a que Dios tratara con ellos a través de la ley, a través de los profetas, a través de personas del pueblo de Israel. Ok, así que fue un trato de Dios exclusivo. De hecho, miren esto que Moisés le dice a Dios. Porque yo quiero que ustedes entiendan por qué hay una diferencia entre Israel y las demás naciones. Y lo vamos a seguir viendo. Pero yo quiero que ustedes entiendan por qué hay una diferencia, y la diferencia es muy grande. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras. Éxodo 33, 16. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Miren lo que dice en la versión Reina Valera. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esto es bien importante y esto es para estudiarlo y prestarle mucha atención, porque había una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. ¿Ok? Recuerden que Abraham, siendo el patriarca de los hijos de Israel, había algo sobre la vida de él, y es que había una promesa. ¿Ok? Había una promesa en la vida de Abraham. ¿Y qué dice esta promesa? Génesis capítulo 22, 18. Presten atención, porque se van a dar cuenta que el plan de Dios no solamente era con la nación de Israel, pero la nación de Israel ha sido el primogénito de Dios. Ha sido un ejemplo para las demás naciones. ¿Ok? Un modelo a seguir de lo que Dios quiere que entendamos. ¿Ok? Pero no es el mismo trato. Pero hay una bendición para todos, porque Génesis capítulo 22, versículo 18 dice: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Dios le dio la promesa a Abraham de todas las naciones iban a ser bendecidas a través de su descendencia. Y los que son hijos de Abraham lo son a través de la fe. Por eso que este pleito entre judíos y gentiles, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nos está abriendo los ojos para mostrarnos lo siguiente. Desde el tiempo de los apóstoles hubo una gran discusión con este tema, porque a los judíos les costaba entender, y yo los entiendo. Yo tengo siglos de tradición en mi vida siguiendo un mandamiento. ¿Cómo es que ahora los demás, para acercarse a Dios, no tienen que guardar Torah, no tienen que guardar ley, pero yo sí la tengo que guardar? Porque aquí en Israel, donde vivo, celebran las fiestas, guardan todo lo que el Señor dijo para los hombres, para las mujeres, en cuanto a sus vestimentas, en cuanto a sus costumbres. ¿Y cómo es que los otros, cuando Jesús vino, nos trajo el Evangelio, murió por todos, después vino el Espíritu Santo, Dios comenzó a usar a Pedro, al apóstol Pablo, principalmente al apóstol Pablo? Primero comenzó con Pedro y Cornelio, después al apóstol Pablo, para llevar el evangelio a los gentiles, a las otras culturas, a las otras naciones, y a ellos no se les exige guardar la ley. Y miren qué tan grande era la discusión, que lo vemos aquí en Hechos capítulo 15. Miren lo que sucede cuando el evangelio estaba llegando a otras naciones.
Miren lo que dice la palabra del Señor. Algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llegaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, preste atención, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar, escuchen, a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando termina todo esto, comienzan a hablar. Entonces, miren lo que sucede. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. 24, perdón. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Fíjense bien que se le manda la carta a los hermanos, se escribe una carta. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta, lo que les acabo de leer. O sea, que no se les impusiera carga a los que no eran de la nación de Israel. Entonces entendemos algo. Los que estaban en Israel tenían que vivir el evangelio de una manera. Ahora, ¿qué pasaba en otras naciones cuando venían personas de Israel? Que habían sinagogas y habían comunidades judías que practicaban las fiestas, practicaban lo que estaba escrito en la ley. Y los gentiles que habían creído en Jesús
Tenían que respetar eso porque en las sinagogas de ellos se hablaba de Moisés, se predicaba la ley de Moisés. Entonces, para que no hubiera conflicto entre los judíos que continuaban con la Torá, con la ley, con lo que Dios mandó, se les pedía que se abstuvieran de comer sangre, de los sacrificados a los ídolos, de comer animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Entendiendo esto, y toda esta discusión nos muestra que ninguna otra carga se les obligó a la iglesia a llevar. ¿Ok? A la iglesia de los gentiles, a los que habían creído en Dios y en el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, con el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y esto nos muestra que el Espíritu Santo pudo poner la iglesia en común acuerdo, tanto judíos como gentiles, sin afectarse los unos con los otros. Ya terminando, quisiera leerles lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Para que sepan que este conflicto de los siglos, este conflicto de la iglesia, no es de ahora, es por los siglos que ha sucedido esto. Dice así, Gálatas 3:6. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, que ya lo leímos. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa, no por las obras de la ley. Romanos capítulo 11, miren lo que dice, porque nosotros tenemos que entender y cortar esta confusión de que si yo tengo que guardar esto o aquello, que si tengo que guardar Shabbat, que si me tengo que abstener de ciertas comidas, que si tengo que celebrar algunas fiestas. Escúchenme, miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 11, para que pueda salir de la duda. Miren lo que dice. Romanos capítulo 11, versículo 1, dice así: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? O sea, Israel. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías acusó a Israel delante de Dios? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Escúchenme.
por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se le conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se le nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido el mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Entonces nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Dios no ha rechazado a la nación de Israel. Esa nación es especial y Dios tiene un plan con esa nación. Pero nosotros no tenemos que guardar esa ley, porque nosotros no somos de esa nación. Nosotros somos gentiles, somos de otra nación, de otro redil, que en el tiempo de Dios nos haremos uno con ese Israel. Seremos un solo Israel de Dios. En el tiempo donde se manifiesten los misterios de Dios, donde se manifieste lo perfecto, donde venga el cumplimiento de muchas promesas que está cerca. Y así Dios tendrá un solo pueblo, porque nosotros, como dice aquí, ahora pregunto, miren esto, nosotros somos, miren lo que nosotros somos, y presten muchísima atención. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Así que paremos esta pelea entre gentiles y judíos, porque nosotros los gentiles no somos los originales y no somos mejores que ellos. Fuimos injertados y la caída de ellos nos benefició a nosotros, pero nuestro levantamiento los va a beneficiar a ellos para ser un solo redil de un solo buen pastor. Termino con este pasaje de la Biblia y présteme mucha atención. ¿Qué entonces debemos de hacer con los que son del pueblo de Israel o con los que no son del pueblo de Israel, pero practican las costumbres judías y no han entendido esto que Dios nos ha permitido entender a nosotros? La Biblia dice lo siguiente, y espero
que le prestes muchísima atención, porque con esto terminamos este punto, pero es muy importante. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, Shabbat, fiestas. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Así que, si el cumplimiento de la ley, si la ley y los profetas dependen de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, el alma, el corazón y nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, paremos las peleas y amemos al prójimo, y cuando estamos con los que piensan diferente a nosotros, no les seamos de tropiezo si no han recibido la revelación o han sido débiles en la fe, pues no les seamos de tropiezo, porque a ellos también Dios los recibe. Termino con esta frase: solo el Espíritu Santo puede traer solución a un pleito de opiniones, como lo hizo en el concilio de Hechos capítulo 15. Así que estemos conectados con el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios no hay confusión, distorsiones ni engaño. El Espíritu de Dios nos llevará a toda claridad. Así que en el nombre de Jesús oro para que el Espíritu Santo a ti y a mí nos llene y nos haga estar en un mismo sentir para la honra y gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Te bendigo y que pases un excelente día, una excelente semana. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Que tu hermana reciba sanidad. Se libre en el nombre de Jesús. Declaro las bendiciones de Dios sobre tu vida. Que Dios, que Hashem, que el Altísimo te bendiga. Que la gloria de Dios, que la paz de Dios sea sobre ti. Saludos. Recuerda suscribirte. Recuerda comentar si tienes algún comentario y compartir este video a los demás. Dios te bendiga.